están las biografías Todo es moreno, todo bueno, pero que lo quiero ver. bastante extensas. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por venir a esta nueva edición del ciclo de Tempo de Poesía. Hoy contamos con el invitado Jorge García Torrego, que viene a contarnos un poco de toda su obra, pero principalmente de su último libro, Mortal, editado con Las Curas. Es el quinto libro que publica, el cuarto de poesía, y luego tiene uno muy interesante que se llama Convivir Poesía con Beber Poesía, donde hace un pequeño estudio de las jams de poesía y de la poesía oral en el Madrid del siglo XXI. Así que él ha estudiado periodismo, lengua y literatura, trabaja de corrector de textos y diseñador, y como veis tiene una obra bastante amplia. Yo solo quería darte las gracias por aceptar la invitación y bienvenido, y os dejo con él. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias Daniel por presentarme. Gracias por este hueco para la poesía que en estos tiempos tan digitales, tan de inteligencia artificial y todo esto que viene nuevo, es difícil al final encontrar sitios para la comunicación, que al final es lo que es la poesía. Una comunicación un poco extraña, pero comunicación al fin y al cabo entre seres humanos. Así que a todos vosotros que estáis aquí, cada uno de vosotros, muchísimas gracias por venir a escuchar a una persona que viene a leer unos poemas, y eso es un acto revolucionario hoy en día. Así que muchísimas gracias. Como bien ha dicho Daniel, principalmente vengo a presentar mi último libro, que se titula Mortal. Es mi sexto libro, es quinto poemario y sexto libro. Y estoy muy contento de este libro porque pensé que ya me había quedado seco, que ya no iba a escribir más. Y afortunadamente no, aquí está. Y como no me conocen, como no me conocéis, permitid que os tutee. Quería leer un poquito un poema de cada poemario que he publicado. El primer poemario que quiero traer aquí, antes de empezar con los libros, aquí delante, aparte de los libros, hay unos cuadros que no son familiares míos. Hay dos poetas que para mí son muy queridos, y desde que empecé la gira, que justo hablaba con mi chica, que este es el séptimo recital que he hecho, que estoy haciendo para presentar Mortal, pues he intentado que me acompañen, porque de alguna manera en esta soledad de escribir un libro, pues ellos me han acompañado. Y son... no sabía cómo estaban ubicados. Jorge Teillier, que es un poeta chileno, Roberto Juarroz, que es un poeta argentino, y aquí están los protagonistas de una serie que se llama Afterlife, que habla de la muerte, y es una serie que me ha inspirado mucho para hablar de la muerte en este libro, en Mortal. Y ahora sí, pasamos al papel. Yo en 2014 publiqué un libro, o mejor dicho, me publicaron un libro que se llamaba Ojo y Ventana. Yo soy de Miraflores de la Sierra, de Torrelaguna, soy de pueblo, y en ese momento, en 2014, venía de dar muchas vueltas, de recorrerme medio mundo, porque vivía en Chile, vivía en Suecia, y estaba como muy fresco, ¿no? Y en estos primeros poemas evoco mucho la juventud, y en este poema intento recuperarla un poco. En esa época ya hablaba francés, salía con una chica francesa, entonces este título, yo creo que para hacerme así un poquito más intelectual, tiene un título en francés que es Je me souviens, que quiere decir me acuerdo. Y el poema dice: éramos frescos como flashes de Coca-Cola. En el cole aún se podía reír, y afuera estaba en el campo los viernes y el verano que llegaba. Recuerdo el miedo a las gallinas, nuestra amistad una cabaña en medio de la calle, y el sol caía por la nuca sin ultravioletas, sin cáncer, sin lunares sospechosos. Recuerdo el fútbol, la arena, la costra en la rodilla, los goles y las miradas de las chicas. Llovía y éramos felices, hacía calor y jugábamos a las chapas. Nada podía con nosotros, y esta telaraña de padres, este botón en la garganta, estaban aún muy lejos.
Pensamos que la paga sería para siempre y que este laberinto de días, de horas, de puñales, no era para nosotros. Veíamos a los mayores gritar, pero siempre había calle, siempre había amigos, sí, siempre había amigos con los que salir corriendo. ¿Y ahora? ¿Dónde queda la cabaña? ¿Dónde quedan las pozas y las chicas? ¿Y por qué tenemos puestos estos trajes de afiladores de cuchillos? ¿Y por qué ya no esperamos con ansia los viernes, los veranos, las miradas? Gracias. Bueno, y como he comentado antes, pues para que nos conozcamos mejor, aparte de por los poemas, quiero leer las biografías, que son un lugar donde yo intento empezar ya con la poesía, porque otros poetas o otros escritores en general pues cuentan un poco aquí, ¿no? Estas cosas que le gustan tanto a las madres, tiene tantos títulos, habla de estos idiomas, ha publicado tantos libros. Yo intento pues que sea un poco diferente. Esta biografía de Ojo y Ventana dice así: tengo 27 grietas en la casa de mi niñez. Mis poemas son tijeras, a veces están llenos y otras tienen hambre. De pequeño quise ser ardilla, pero ser ardilla no da trabajo. Yo tengo una pierna llamada Miraflores y un brazo olivo de Torrelaguna. De niño era neandertal y feliz. Prefiero el desobedecedario al abecedario. Aprieto los dientes para que no se me escape la vida. Sin amigos me siento un pez en la niebla. No conozco a ninguno de mis huesos, son muy tímidos. Mis padres son la A y la Z de mi cuerpo. Leed estos poemas solo en caso de incendio. Mi disfraz preferido es el de Himalaya. He tenido más vidas que un ministro, pero menos que un dromedario. Vivo en verano lo que escribiré en invierno. Mis mejores poemas no están aquí, los tiene ella, escondidos por su cuerpo. Si me miran por rayos X, encontrarán una canica. Cuando escribo me fijo en las ventanas, que son las primas del pueblo de los espejos. A mí me llegan los poemas como fuegos artificiales. Un día me muero del susto. Este libro no necesita wifi. Me siento paralítico cuando no recuerdo una palabra. Estudié periodismo, pero debería haber estudiado para ventrílocuo, mi trabajo actual. Nací ovni, pero me puse este disfraz para no asustar a mi familia. Mis ríos se están secando, se alejan las nubes juveniles. Este libro no tiene nada que ver con el cerebro. Cada vez soy más rico y la gente más transparente. Mis recuerdos son peces cada vez más borrosos. Solo soy el dibujo del puzzle. Quiero ser verbo. Soy más de servir que de obedecer. Yo quiero ser nosotros. No sé nada. Lo siento. Muchas gracias. Habéis podido ver, me gusta mucho jugar con la palabra, un poco intentando imitar, ¿no?, al gran Ramón Gómez de la Serna, Sagreguerías. Intentar buscar siempre una nueva metáfora, ¿no?, una nueva manera de decir las cosas. ¿Qué ha pasado? Bueno, no pasa nada. No ha habido daños, Roberto Jarrot ya no está en este mundo, o sea que ya no tiene nada que sufrir. Eso puede ser. Bueno, pues en 2016, una editorial canaria que se llama Valle del Sol publicó este libro, Cercanías, y es un libro que guardo con mucho cariño porque es una época que para mí fue muy feliz, y quería leer un poema de este libro, y dice así. Hay una película que no sé si conocéis, que se titula El apartamento, de Billy Wilder. Pues hay una cita en esa película mítica que dice así: ya sabes, vivo como Robinson Crusoe, náufrago entre 8 millones de personas. Entonces vi una huella en la playa y allí estabas. Es algo maravilloso. Cena para 2. Y el poema dice: cercanías. Repetí el camino del trabajo como creencia, como una parte más de mi cuerpo. Bajar a la prostitución del horario y sus agujas,
no escapar de la navaja del despertador y su metralla. No sé cuánto tiempo repetí el proceso, mi vida estirada al sol en días idénticos, cuarteándose. En la rutina el tiempo es invisible y venenoso, barro donde se coagula la sangre del deseo, hasta que un día te encontré, grieta por donde entra el mar, inundando el trabajo y su cáncer de fotocopias. Amplié el agujero con el dedo de la curiosidad, forzaba la puerta y metí un brazo, una lengua, manchado con la pregunta de tu cuerpo. Los cimientos de la Universidad Autónoma de Madrid no tienen ni idea de qué cerca estuvieron de caer. Eran las 9:00. Coger el tren cuchilla de cada mañana y encontrar su cuerpo de contraste. La mujer anochecida temblando como una vela, despeinada por la belleza que la arrastra y la acaricia. Nos mirábamos en el hueco, en los espacios perfectos entre mochilas y cuerpos, mojándonos con cada mirada, con cada sonrisa. Mojar un pie, una mano, tomar la temperatura del mar antes del salto y no descubrir el calor de su abrazo, tampoco lo apretado de sus besos submarinos. Tirarse y quedarse a vivir debajo del mar, como en los mejores sueños de los náufragos. Muchas gracias por los aplausos. Y en 2018 empecé a hacer una cosa con mis poemarios que aún sigo, y es un método por el cual cada libro tiene un tema, nada más. Porque esto de que tengas unos cuantos poemas buenos y los metas así un poco todo porque sí, pues no estaba muy de acuerdo. Es verdad que los anteriores son así, pero a partir de este libro, del despertador de Sísifo, pues cada libro es un tema. Este en concreto es el trabajo. No sé si conocéis la historia de Sísifo, pero Sísifo era un rey de la mitología, bueno, de la época griega, al cual los dioses le condenaron a subir la piedra hasta lo alto de una montaña. Encima estaba ciego, le dejaron ciego, y tenía que repetir cada día esa labor. Y entonces, entre ese mito y la reescritura del mito que hizo Albert Camus, pues yo le he dado otra vuelta más y he hecho El despertador de Sísifo, ¿no? Que pensaría Sísifo cuando suena el despertador y tiene que volver a coger la piedra. Pues bueno, como cada lunes, ¿no? Cuando volvemos de vacaciones o bueno, algo parecido. Y este poemario está dividido en horas, desde que el protagonista se levanta hasta que se acuesta. Pero hay un pequeño poema que yo dediqué a mis abuelos, a mis padres, que han trabajado tanto. Y en especial a mis abuelos, que afortunadamente tengo 3 todavía, y me hace sentir muy privilegiado de que estén aquí. 30 años. Mis abuelos tienen patria y dolor de espalda. Muestran en los bares sus grietas, acantilados por el alud del trabajo. Esa es su patria. Manos rotas y torcidas donde se olvidan las rectas de otro tiempo, de otra época. A primera hora de sol, la luz se envenena. A quien madruga, Dios le ayuda, decían desde sus ojeras como trincheras asaltadas, intentando encontrar algo de calor en Dios, al menos la esperanza. Y así les pasa la mañana por encima como tren sin prisa, 30 años, 50 años. Así cogiendo aire en las navidades y el fútbol, sin mirar atrás, pensando en cómo se desata la maldita cuerda, la persona que siga descansando bajo las sábanas, aquellas faldas negras del destierro, telones de la función del dolor, pisos subterráneos en la cocina de la tierra, mujeres de corteza escondida, plazas de pueblo donde sentarse a tomar el fresco de la vida que escapa lento, madrugadas recortadas donde todos asumen la garrota, las gafas, las muertes de los amigos como aceptan la caída de la hoja o el verano del nieto, y no saben parar, salir del calendario, maldito orgullo del sudor, maldita la hora vieja y dura donde me pusieron su yugo, maldito su voto tatuado en mi piel.
Y en 2020, justo en un momento genial para sacar un libro, porque estaba todo súper normal y no había nada extraño para sacar un libro, pues sí, poco después de que empezara la pandemia, no tuve mejor idea que sacar este libro que se llama Hogar y que habla del amor, en concreto de cómo se construye una casa y cómo se destruye una casa. Y es una historia de amor desde un enamoramiento hasta una convivencia, hasta un desastre, un adiós. Y de este voy a leer un par de poemas. Vamos a leer un poco, primero cuando va bien y luego cuando va mal. Y este poema tiene una cita de Manolo García, que es uno de mis artistas preferidos. Dice así: porque de ti volví a aprender lo necesario, pan, casa, destino, camino. Y el poema, que también se titula Hogar, dice así: hogar, velocidad derrotada, plato sin reloj ni cuenta, donde no sobrevuela un murciélago el silencio de los sillones. Nunca nadie cambió tanto de paredes como nosotros, lo espinoso de las camas manchadas por los monstruos de la noche, llaves acumuladas en los cajones, brújulas a medio hacer, derretidas como muñecos de nieve de la infancia, refugios abandonados. Buscamos en las calles dónde encajar nuestros cuerpos, dónde amasar la oscuridad que construya la cueva, que sea posible pintar con los dedos las paredes. Se acumulan los libros, hilo recogido donde los hermanos pulsan su lengua, cuerda de guitarra, instrumento submarino común, y el mapa se hunde desgarrado por alambre de espino, y nuestra carne marcada con sílabas de mordiscos cercanos, cuchillos de cocina. La casa, aquel animal mítico de muros como vértebras posibles, animales de bosque, juego de niños mayores, que encaje todo bien, cada piedra importa, nada se escurre sobre el musgo. Así las patrias, los mapas a la medida de los pulgares, los sudores y el musgo, las arrugas del aquí, lo compartido, las marcas de nuestros ojos en la madera posible del tiempo. No hay ninguna necesidad. O sea, si no sale naturalmente, no pasa nada. A mí no me importa, ¿eh? No pasa nada. Pero igualmente muchísimas gracias por ese aplauso espontáneo. Bueno, y ahora viene pues un final. Este poema tiene una cita de Vicente Huidobro, que fue el poeta que me contagió de este veneno llamado poesía. Lo descubrí en una calle, en un libro de estos copiado en Santiago de Chile, cuando vivía allí con 20 años. Y lo compré porque pensaba que era relato. Y a mí en ese momento no me gustaba nada la poesía, no entendía nada. Y lo cogí, me lo llevé a casa, como por €1 o algo así, era muy barato. Y ahí dije, uy, esto creo que es poesía y no sé por qué me está gustando, y aquí estoy, a lo mejor como 15 años después. Así que gracias, Vicente, allá donde estés. Y la cita de Vicente dice: eres más hermosa que el relinche de un potro en la montaña. Y el poema dice: te gusta la poesía, dices, y que yo escriba poesía, afirmas, pero después de conocer el mapa que soy, lo tangible, la corteza, y te encuentres que bajo la epidermis de las letras hay oscuridad, dudas, y nunca se hace pie, te cansarás de nadarme. Y no tendré trabajo fijo, porque mi trabajo fijo es navegar y no se paga. Y me pedirás que mi océano pase a ser una bañera, algo tramitable, un hobby, un producto que meter en tu carrito de la compra, pero la poesía no tiene forma, y me muerde, y me da vueltas, y me pide, me exige. Yo busco un trabajo para comer, compensar la balanza, espesar lo líquido, pero tú te cansas. Buscas tu destino, tu camino fijo, tu vocación, tu alimento estable, tu horario marcado, y a mí todo se me mueve. Creo cimientos y los derribo en cada hoja, y te cansas, y ya no te gusta la poesía.
y ya no te gusta que yo escriba poesía. Y te alejas, construyes tu camino y te alejas. Yo creo el mundo volátil de este poema mientras mi mundo se cae. Te has ido. ¿Qué importa ya este poema invisible? Por fin tengo algo sólido. Se llama soledad. Pero afortunadamente, la soledad no es eterna. Y en este libro que se llama Mortal, y que efectivamente habla de la muerte, en realidad es un canto a la vida, un canto a vivir el momento, a aprovechar este tiempo que tenemos, que no sabemos cuánto es, así que por si acaso vivamos. Y este libro está dedicado a L. y está en la segunda fila de este evento y le dedico la lectura de hoy. Gracias. Voy a presentar, ya que voy a leer un par o tres poemas de este libro y ya quiero dejar un pequeño hueco si alguien quiere preguntar algo, pero bueno, no voy a leer mucho tampoco de este libro, es así como una pequeña muestra, pero sí que quería leer, al igual que he leído la biografía del primer libro, esta biografía del último libro publicado. Dice así: Jorge García Torrego, 100.000 kilómetros de venas, 640 músculos, 360 articulaciones, 284 órganos, 206 huesos, 5 litros de sangre, 4 libros de poesía, 1 libro de ensayo, un pie plano y un pie cao. Eso también soy yo. Y hay un poema a una amiga que ya no está entre nosotros y le agradezco que haya pasado por nuestra vida. En este poema cité a nuestro amigo Gonzalo Rojas, que es un poeta chileno, que tuvo el acierto brutal de escribir esto: el sol es la única semilla. El sol es la única semilla. Eso me parece brutal. Poema 59. ¿Qué le dice una granada a un poeta? ¿Qué le susurra más bien esta granada que se apoya en mi mano izquierda, esta en concreto, a esta persona que soy yo, que escucha y transcribe? Me dice el paso lento de crecer engranado, la espera pendular con sus hermanos, la charla a los ánimos, la escuela del aprender a ser circunferencia y planeta de sabor. Me explica con vergüenza el misterio de su color rojo, me habla con cuidado de sus células, que son zumo y felicidad para la boca de los niños. Me habla con respeto de la religión de los granados, una religión que adora la tierra, el agua y el sol, que reza por la humedad de los campos, que reza por los excrementos de las vacas vecinas. Esta Granada, pequeño planeta Marte que ha girado y ha rezado al dios sol, al dios agua, al dios tierra, llega al supermercado como una plebeya, una cualquiera ofrecida al diente humano, al diente dinero, y yo le agradezco su peregrinaje, su sagrada presencia en mi frutero con este poema que le recito a su oído. Gracias, Granada. En cada crepúsculo de la primavera recordaré tu sacrificio. No caerás en el olvido. Es que era una Granada espectacular. Sí. Y bueno, voy a leer otro poema y ya. Bueno, no, porque el otro día conseguí una cosa. Yo tengo muy mala memoria y como siempre recito con un libro en la mano, pues digo, qué necesidad, ¿no? Es verdad que tuve que tener buena memoria para probar unas suposiciones, pero bueno, eso como sabía que se mantenía, como lo de la poesía, pues siempre vas escribiendo cosas nuevas, como que no, bueno, da igual. Entonces, voy a leer un poema y luego voy a recitar otro, espero acordarme. El último poema que voy a leer del libro tiene una cita de un señor que está empezando ahora en esto de la poesía,
que se llama Francisco de Quevedo, no sé, es un chavalín que está estudiando bachillerato, creo, que tiene seguramente el verso más bonito de la literatura española, que dice: polvo serán, más polvo enamorado. 0. El tiempo se nombra por su gravedad. El mapa del tiempo es un relincho que se aleja. El mapa del tiempo presente es una herida imposible, pero si el tiempo y su humedad de silencio, daño y recovecos fuese solo una cara, y hubiese otra cara, donde los pulgares no se deshicieran con su temperatura, donde las lenguas no acumularan grietas como esperanzas secas, donde los horizontes no ardieran con un sol que los derrita, entonces yo aún intentaría descifrar esta pólvora que dejamos los humanos en las letras, en las paredes sucias de amor que nadie ve, en los huesos mordidos por la angustia. Yo aún invocaría esta pólvora pequeña, pequeña y desconocida pólvora, desierto de costumbre y fe. Y bueno. Y el último poema que voy a compartir con vosotros esta tarde es el número 4 de este libro. Es una cuenta atrás y ya está casi al final y dice así: y no pasará nada. Se vaciarán todas mis camisetas un día de sol, un día de lluvia, un día cualquiera. La pelusa tardará poco tiempo en habitar mi espacio. Mis collares de cuero seguirán su camino infalible hacia otros cuellos. Mis tenedores y cucharas podrán conocer otras bocas, otras geografías dactilares. Un pequeño hueco, eso seré. Un pequeño hueco inundado por el tiempo y las cosas. Muchas gracias. Y Daniel, no sé, si alguien tiene alguna pregunta, ¿se puede? Sí. A lo mejor me he lanzado yo a la piscina, ¿sí se puede? Tenemos muchísimo tiempo. ¿Ah, sí? Sí. Ah. Tenemos- Pero es que yo ya he leído los buenos, el resto no merece la pena. No, en realidad, sí. A ver, el libro este de Sísifo, que Sí. el planteamiento me parece interesante y original, no por Sísifo, sino por el planteamiento que tú les quieres dar. Me gustaría que leyera otro poema, pero ¿qué hora del día, qué momento estaba Sísifo a punto de llegar a la cumbre y no podía más? ¿No hay una hora del día que coincide un poema así? Claro, depende de la jornada laboral. Pues, Yo la mía... Escógelo. Sí, vale, vale. ¿Eh? Yo lo que digáis, o sea, yo No, estoy aquí a mandar. ay, no te lo pido, hombre, que es distinto, Yo soy muy cumplido y... Pues ya hago puesto lo que- para que después no entre otra vez, ya no entre dos veces. Venga, vamos a leer. No, espérate, para que no entre dos veces te hago la otra pregunta. Ah, vale. Más allá de las significaciones derivadas de cualquier imagen de la poesía, ¿verdaderamente se rompió el amor porque escribía poesía? O sea, tienes que comprar el libro para averiguarlo. No, es que creía que me iba a Es que si no- contestar, creía que me iba a contestar como una biografía tuya. Pues, no, eso no lo puedo decir. Vale, Es pues que ya si está. no, hago un spoiler que se dice ahora y no puedo. No, pero no, había más claro, cosas, había más claro, cosas, claro. claro. No es eso solo. Es que a mí me ha pasado varias veces. Sí, Por eso entonces te me lo digo, entiendes. por eso te lo digo. Me entiendes. O sea que no tengo pudor No, en decirlo, pero no era eso solo. O sea, también es... Yo era que a ella no le gustaba mi poesía. Al principio sí. ¿La porque poesía era- o tu poesía? Las dos cosas. Pero bueno, que no voy a decir nada No, más. está bien, ya he dicho Que luego bastante. todo se sabe. Ya he dicho bastante. Pero bueno, muchas gracias por las preguntas. Y voy a leer justo el momento en el que Sísifo vuelve a casa. El momento en el que vuelve de la jornada laboral. Es el de las 5:30, porque yo como tenía que bajar a Madrid, pues entre autobuses y tal, no sé cómo están aquí los autobuses, en mi pueblo son fatales. Aunque es verdad que si soy escritor seguramente sea por el tiempo que he pasado leyendo en los autobuses. Seguro, vamos. Bueno, 5:30. Ensucio tu cuerpo lavado por el sol con estas manos de trabajar y manosear cenizas. Ensucio tu piel de alondras dormidas, resaca de olas dulces. Llego a tu cuerpo y rompo la telaraña del placer,
la geometría del latido espejo, la mirada dual, el tejer de los dedos, el idioma de las vértebras y la lengua. Pero dime, ¿cómo se ama con el cuerpo del trabajo? ¿Cómo se prenden antorchas si no hay refugio para esta lluvia de ruido y nunca escampa? 8 horas de ruido hacen costra, 8 horas de ruido languidecen, varadas en las playas del trópico, infectando los dedos y los viajes míticos de la saliva. Pero ven, abre caminos por mi cuerpo y límpiame las hojas de Excel y su delirio ordenado en celdas. Déjame entrar en la ducha de tu pelo, catarata detenida. Revienta la fábrica que me crece como la peste. Aletea en estas manos hambrientas, sombrías de lunes a viernes de 9 a 5. Yo prometo hacer lo mismo con tus escombros. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, veo una mano por ahí. En la época del confinamiento, ¿pudiste crear mejor por el tema de estar confinados o fue un bloqueo por la situación o cómo lo viviste? Pues muchas gracias por la pregunta. Bueno, yo creo que cuanto más pasa el tiempo, vamos dándonos, aunque en el día a día se va quedando como olvidado, ¿no?, el tema de la pandemia, lo vamos viendo como cada vez más extraño, ¿no?, todo eso que pasó. Yo tuve la suerte, porque yo vivía en Madrid en un piso compartido y según empezó a salir todo el tema, me fui al pueblo. Mi familia tiene un supermercado en Torrelaguna y sabía que iba a hacer falta. Yo trabajaba en ese momento en la Autónoma, en la universidad, y trabajaba en los dos sitios. Entonces trabajé muchísimo, como hacía muchísimo tiempo, porque aún no parar. Y aparte con la sensación de estar ayudando y haciendo algo necesario. Entonces me quedo con esa sensación y eso fue muy bonito. Pero a la hora de armar el poemario, que en ese momento Hogar ya estaba hecho, yo creo que ya había salido o estaba a punto de salir. Pero hay muchos poemas que han salido para Mortal, que es esa reflexión sobre la vida, la muerte, el tiempo, todas estas cosas, que sí que me vinieron a partir de la pandemia, de ser más consciente de que en cualquier momento puede pasar cualquier cosa, como pasó eso, que quién iba a esperar una pandemia, y que a lo mejor no estemos aquí el día de mañana, ¿no? Entonces, en preparar un libro, en este caso Mortal, pero sí que me dio que pensar y sí que empecé a leer cosas relacionadas con este tema de la muerte o de más existencialistas, digamos. Así que por ahí sí. ¿Y el ensayo, el libro de ensayo, de qué trata? Pues el ensayo, a ver, yo estudié periodismo y luego me quise cambiar a filología. Entonces había un máster que era de literatura y teatro y el trabajo final de máster de ese trabajo, yo quería que fuera algo novedoso y algo así diferente, ¿no? Y yo participaba mucho en los recitales abiertos, la Jam Session que había en Madrid, que sigue habiendo, pero claro, ya ahora vivo en el pueblo y no me da. Y bueno, y que ya tengo más años, no me apetece. Pero antes vivía en Madrid y iba a muchos eventos. Entonces es un estudio teórico-práctico sobre todo este fenómeno. De precedentes, hay entrevistas, hay pues personajes que eran de la noche madrileña, que algunos están, otros no, lugares donde se hacían recitales, que la mayoría ya no están. Es un poco un estudio así como que tuve que beber muchas cervezas en esos bares para documentarme bien, lo pasé muy mal, y no, al contrario, lo pasé muy bien. Y es un estudio que no se había hecho, o sea, fue pionero, fue la primera investigación que se hacía en ese terreno. Así que luego sí que ha salido referenciado en muchos sitios y tal, o sea que eso también me dio ilusión, o sea, me gustó mucho. Habrá que actualizarlo. Sí, claro, porque es que va cambiando mucho, o sea, se va quedando muy desfasado. Pero bueno, sí que refleja ese momento ahí desde los 2006, 2016, como 10 años, a lo mejor o un poco más, 2018, esos años. Muchas gracias. Gracias a ti. Dices que ahora escribes libros con una temática determinada. Sí. ¿Te coarta un poco eso la libertad creativa o
¿O ya estás imbuido dentro de esa temática y siguen surgiendo esos fuegos artificiales, pero dentro de esa temática? Pues muy buena pregunta, no serás poeta. Bueno, pues, a ver, tengo la limitación de que, claro, ya llevo 3 temas muy fuertes, o sea, el trabajo, la muerte y el amor. O sea, ahora, pues, claro, o sea, a ver, los temas van a ser menos espectaculares, digamos. Ahora, ¿qué voy a hacer bueno, da igual, sobre el deporte? No sé. Entonces me estoy quedando un poco ahí como se me está cerrando el camino, ¿no? Pero es curioso que al final, aunque hable de un tema y todo el libro pivote sobre ese tema, al final habla de todo. O sea, es un poco la trampa. Quiero decir, yo en el libro de Mortal hablo de amor, hablo de sociedad, hablo de muchas cosas. Entonces, aunque el tema sí que sea único, sí que se enganchan otros muchos subtemas, que al final siempre son los mismos. Quiero decir, lo que hace que vosotros me entendáis o que alguien, un lector, entienda lo que está leyendo, es porque todos somos seres humanos, todos tenemos una vida limitada, todos tenemos padres, todos tenemos las mismas sensaciones, desamor, amor, en diferentes momentos, seguramente, diferentes intensidades, pero eso es lo que nos hace comunicarnos. Entonces, al final son 5 temas que se van repitiendo siempre. O sea, por ejemplo, el de Sísifo también habla del amor. O sea, porque Sísifo sin amor, desde mi punto de vista, pues mandaba la piedra a tomar por saco. O sea, es un poco la sensación de volver a casa y que estuviera Mérope, que era su amor, el amor mítico, y que de alguna manera justificaba ese trabajo, ¿no? Entonces, pero bueno, sí que es una pregunta pertinente, por supuesto, porque a priori sí que va cerrando el campo de lo que se puede escribir. ¿Alguna pregunta más? Has dicho que has vivido en muchos sitios diferentes y quería preguntarte si eso ha condicionado tu creatividad o lo que has podido hacer al ver diferentes culturas, verte extraño en ellas, si eso ha condicionado tu forma de crear. Sí, joder, quiero pensar que sí. Sí, yo creo que sí. Y no solo por vivir en sitios diferentes, porque he vivido, por ejemplo, en Santiago de Chile, viví un año, luego en Suecia, en Gotemburgo, viví en Ecuador también 1 mes y medio, pero aparte de la experiencia física de verte diferente y tener que aprender todo de cero, que eso es genial. Yo siempre recuerdo cuando me mudo a algún sitio así diferente, lo que trabaja el cerebro los primeros días. No sé si os ha pasado, pero sobre todo si es en un sitio como por ejemplo Suecia, que está todo en otro idioma que además ni entiendes, que me vine sin entenderlo, por supuesto, el cerebro tiene que estar pensando todo el rato, todo. O sea, no es como, por ejemplo, cuando, no sé si vivís aquí, pero si salís de casa ya sabes lo que hay, quiero decir, o más o menos puedes saber lo que puede haber. Entonces, todo ese trabajo mental, yo creo que sí que ha ampliado mi manera de ver el mundo y en este caso la literatura, porque al final lo que intento yo hacer con la literatura, con la poesía, es mostrar el mundo. Entonces, si tengo un mundo más amplio, pues intento ser más generoso, ¿no? En ese sentido. Entonces, aparte de eso, yo creo que las lecturas, sin conocer el lugar desde donde están escritas, también son diferentes. Porque yo, por ejemplo, soy un apasionado de la literatura latinoamericana. Bueno, mi chica también es latinoamericana. Tengo mucha relación con Latinoamérica y creo que no sería igual si no hubiera vivido ahí. Entonces, hay como... alimenta en muchos sentidos el viajar, no solo viajar como muchas veces hacemos por turismo, ¿no? De fotos y tal, sino pues tener rutinas en esos lugares, conocer al sitio donde vas a comprar, eso es muy, sí, yo creo que es muy enriquecedor. Perdón, he respondido a la pregunta, es que me lío a hablar y perdón. Que soy muchísimas gracias por venir. Qué guay. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí. Yo es que he llegado un pelín tarde, me quedo con ganas de más, entonces no sé si puedes leer algún poema. Daniel, ¿podemos repetir el recital? Que ha llegado tarde, pues ¿qué vamos a hacer? Yo me debo a mi público. Gracias por llegar tarde. Bueno... Repetir no. Otro nuevo, Nuevas. vale. Sí. Pero ¿has escuchado alguno de...? O sea, ¿de cuál?
Bueno, me llamaba la atención el último que has dicho, el de la muerte. Ah, el de Mortal, bueno, pues ya está. Yo lo tengo aquí, y solo leerlo. Sí, pues voy a leer. Bueno, el libro Mortal está dividido en 3 partes. Está primero la piel, luego hueso y luego es un conjunto vacío. Entonces, este poema, bueno, de la primera parte todavía. Es el número 51 y dice así: si tuviera un trozo de madera por escribir, o un hueco en la tierra, o una telaraña por explicar, podría decir que en mis manos el tiempo daña por su peso, no por su filo. El tiempo, mi tiempo, el escurrido placer que sorbo de los minerales y los ojos, ese alarido silencioso que no me deja guardar las frases ni los sacapuntas, me araña con su mirar distraído y me destruye. No es necesaria la épica para hundir a un hombre, tan solo esta agricultura del daño, este huerto con las ramas secas de la memoria, las calles destruidas para siempre, la falta de manos en la escalera del sí, hacer de la faringe una flauta, para tocar la música imposible que nos junte de nuevo. No sé, ¿queréis algo más? De aquí, self-service. ¿No, ¿queréis que lea algo más? A lo mejor se ha quedado corto o no. No sé. Venga, un par más. Bueno, de hogar, como antes ha sido un poco así como triste, porque claro, bueno, es que este libro tiene esa parte triste. Voy a leer otro, que es como más de la época buena. Trenza. Amasa el campo de trigo que es su melena y lo convierte en camino. Piruetas son sus dedos intercalando afluentes. Busca entre sus mechones una espiga con la que jugar. Entrelaza sus dedos con ese río de silencio, alimentando el misterio de mi mirada. Creación vertical, raíz que parte el aire en dos. Un respirar tranquilo hecho con sus manos. Muchas gracias. Y ya el último, y de nuevo muchísimas gracias por venir a escuchar y a preguntar y a hacer posible estos poemas, porque al final si no estuvierais aquí o detrás de o en vuestras casas con un libro en la mano, pues no tendría sentido la labor del poeta. Voy a leer un poema que habla de esa rutina preciosa que es tender la ropa. Tendedero, folio pautado. Bajo el sol descansa el ecosistema de tu ropa con la mía. Continentes habitando el pentagrama. Tu pasado se recicla junto al mío. Pero ¿cuánto tiempo le queda a este huerto de pantalones y bragas al sol? ¿Qué señal habrá en tus calcetines que preceda la huida, la separación de los continentes? El frío de un mundo de ropa húmeda, la huida del sol, el hundimiento de todos los continentes. Muchas gracias. Y bueno, decir que si alguien quiere más, pues que también puede comprar un libro. Muchas gracias. No os vayáis. Hay un montón de gente. Muchísimas gracias. No os vayáis, que ahora viene la parte que más os gusta, que yo sé que es la del micro abierto. Si alguien quiere compartir un poema con nosotros, el micro está abierto, así que si os apetece, ¿os animáis? ¿No? ¿Tenemos? Perfecto. Un aplauso. No lo había escuchado. Bueno, yo me siento pequeño normalmente, pero después de esto me siento más pequeño.
Pero es verdad que momentos como este y otros que hemos vivido otras tardes aquí es lo que hace posible que hoy esté también aquí arriba, porque yo no soy muy amigo de las letras, pero gracias a Tempo de Poesía, pues mira, un adepto más, ¿no? Así que es bonito eso. Así que voy a compartir con vosotros mi primer poema. Soy novato. Se titula No te pienso recitar. Y habla un poquito pues de lo que deberíamos de ser auténticamente, pero a veces no podemos porque tenemos que ser lo que otros quieren que seamos, ¿no? Algo así. Dice así. No te pienso recitar. ¿Por qué habría de impostar una voz que no es la mía? ¿Por qué debería fingir ser aquello que tú esperas de mí? No te pienso recitar. Porque desprecias en mí la misma prominencia que Gerard Depardieu posee ante sus ojos, y sin embargo a él, París le adora. No te pienso recitar. Porque es cierto, tienes razón, soy más Danny DeVito que Gulliver. Pero ¿y tú? ¿Quién eres tú para juzgar mi grandeza? No te pienso recitar. Pero es verdad, mi voz no es dulce como esta niña dormida en su pequeña cuna, ni mis palabras encajan como el puzzle que acaba de hacer. Tampoco mis ideas son tan maravillosas como el sueño que ahora tiene. En él, ni tú ni yo somos los protagonistas. Es ella la que navega por encima de las nubes montada en su almohada. No te pienso recitar, porque simplemente soy lo que ves. Soy la consecuencia de 9 lunas, no muy distintas a las tuyas. Soy una ilusión compartida. Dicen que a partes iguales. Tal vez algún día recite, cuando de nuevo logre ser yo, sin prefabricados ni ultraprocesados, y cuando seas tú quien me escuche, sin aditivos en el corazón. Solo entonces, cuando tú seas tú y yo sea yo, solo entonces, tal vez recite. ¿Alguien más? ¿Nadie? Bueno, pues me permitís que os lea yo uno. Hablábamos antes de las jams de poesía y bueno, yo creo que una persona que ha influido muchísimo en las jams de poesía es Carlos Salem. Y este es un poema que yo al principio de empezar la poesía, porque yo empecé en la poesía antes de ayer, fue de los primeros que yo conocí y me gusta mucho. Se llama Que vamos. Soy un pésimo partido y no es noticia. Fumo demasiado. Bebo lo que puedo y necesito de tu ayuda inestimable para cometer errores nuevos. No soy el primero en descubrir la pólvora entre tus piernas, pero me quemo feliz los dedos al encenderla. Me canso al subir las escaleras, pero algunas noches me siento tan ligero al trepar tus cordilleras que en la cima no planto banderas sino besos. No he delineado el puente inaugural de tus suspiros, pero tú y yo sabemos que bajo ese puente vivimos. Mis bolsillos envidian a mis pulmones. Llegaría a fin de mes si los meses tuvieran 5 días. Me muero algunos jueves a las 7. Resucito cuando despierto y me miras. No voy a deslumbrarte con fuegos ni promesas, pero le soplo palabras a tu cuello y él sabe que son torpes y ciertas. No creo que seas mi último tren, porque ese será el que descarrile. Te miro como a un tren al que subirme para viajar con destino a lo que toque y seguir tocando mientras quieras. En resumen, no soy un caballero en busca de princesa, sino un viejo caballo mal domado que paga muy poco en las apuestas y no ha ganado aún la mejor de sus carreras. Pero si quieres cabalgar tocando el horizonte con las manos más allá de cualquier meta, agárrate, que vamos. Gracias, Jorge, por aceptar la invitación y por este rato maravilloso. Somos la Asociación Cultural Florida Blanca. Somos una asociación que nos dedicamos tanto al teatro como a la poesía. Estamos abiertos a cualquier persona que se quiera asociar, que pueda aportar en temas de teatro, en temas de poesía, que quiera participar en los actos que hacemos o que quiera proponer actos nuevos. Tempo de Poesía se va a celebrar, siempre que no haya ningún inconveniente, el penúltimo viernes de cada mes. La próxima fecha es el 22 de marzo. Esperamos que vengáis. Muchísimas gracias de corazón a todos, a todas. Muchísimas gracias.